Esta semana vamos a hablar, vamos a seguir con un poquito más de teoría, porque es que esto es muy importante, no nos podemos ir al grano de una vez sin conocer muchas cosas que realmente nos van a ayudar muchísimo. Entonces, esta semana vamos a hablar acerca de lo siguiente. Uno, tenemos que estudiar nuestro oído humano. Vamos a hablar un poquito acerca de cómo es el funcionamiento de nuestro oído, la anatomía del oído humano, cómo es que ese órgano tan importante, ese sentido, nos genera tantas cosas a nosotros y nos interpreta de una forma excepcional. Todas estas ondas nos transforma ese tipo de energía y nos manda pues todas estas señales a nuestro cerebro. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de la anatomía del oído humano, cómo es que funciona. Esto lo voy a resumir lo más que pueda para no meterlos mucho en cuestiones ya de otras cosas que de pronto muchos dirán, no, pero aparte nosotros no estamos interesados en la anatomía ni en cosas que tengan que ver con el cuerpo humano. Bueno, de todas maneras, es el oído y es el órgano más importante en cuanto a eso. Eh, bueno, por otro lado, apenas tengamos esta partecita clara, esta semana vamos a hablar mucho sobre la electrónica básica. Vamos a ir con teoría electrónica, electricidad básica, lo que nosotros tenemos que saber, cositas que son muy importantes y que las tenemos que saber para poder eh, entender qué es lo que está pasando dentro de un sistema. Entonces, vamos a hablar de la electrónica, de sus propiedades, de sus propiedades fundamentales, dentro de ellas lo que es obviamente la resistencia, el voltaje, la corriente. Todo esto vamos a hablar un poquito sobre circuitos, qué es un circuito en paralelo, qué es un circuito en serie y qué es un circuito mixto, porque esta partecita me interesa mucho que la entiendan, porque últimamente he visto, o siempre, mejor dicho, la gran mayoría de los instaladores solo saben hacer conexiones en paralelo, no conocen más de otra, o no sé si es que no les gusta, o no sé si es que son emocionadísimos, que porque eso suena más duro, en fin, pero hay que saber cómo implementar cada cosa. Lo mismo pasa con el tema de los subwoofers de doble bobina o de 4 bobinas o lo que sea, y solo las saben pegar en paralelo. Vamos a hablar mucho de eso, sobre conexiones, circuitos, los diferentes tipos de circuitos. Y ya después de esto nos vamos a meter de lleno con el Padre Nuestro, con la, mejor dicho, lo más importante en electricidad y en electrónica, que es la ley de Ohm. La ley de Ohm, una ley que es realmente lo que nos va a guiar durante todo nuestro proceso. Entonces, la ley de Ohm es algo que lo tenemos que tener muy claro, o al menos lo mejor posible, ¿sí? Y obviamente que más adelante vamos a ver algo de ley de Watt, que también es como un complemento ya cuando trabajamos con sonido, ¿sí? Entonces, mucha ley de Ohm, y vamos a hablar un poquito también entre las diferencias que hay entre el AC y el DC, que no es una banda como la que tengo aquí en mi camiseta, sino que es la corriente alterna y la corriente directa. Son dos cosas muy diferentes. En los vehículos ya sabemos que trabajamos con DC, la mayoría de los sistemas, pero el sonido es una forma de AC, ¿sí? El sonido realmente es una corriente de AC. Entonces, todo eso lo vamos a dejar claro para que no haya muchos enigmas y muchas confusiones. Vamos a tratar de dejar lo más claro posible eso. Entonces, vamos a arrancar con la anatomía del oído humano. El oído se divide en tres partes. Esas tres partes de nuestro oído son el oído externo, el oído medio y el oído interno. Les voy a mostrar aquí una imagen para que lo tengan más claro. Entonces vamos con una explicación acerca de lo que es el oído. Las ondas sonoras son transmitidas a través del conducto auditivo externo hacia el tímpano, en el cual se produce una vibración. Estas vibraciones se comunican al oído medio a través de una cadena de pequeños huesos formada por el martillo, el yunque y el estribo. Ahí lo podemos ver. Transmitiendo y así a través de un conducto llamado ventana oval hasta el líquido del oído interno, en la cóclea o caracol. Ahí son estimuladas las células pilosas, las cuales a su vez transmiten a través del nervio auditivo un patrón de respuestas eléctricas hacia los centros auditivos del cerebro, que es ya el que nos va a convertir todas estas señales en un sonido, o nos va a dar esa sensación. Entonces, el oído es todo un sistema muy complejo, la verdad, muy complejo, y que cumple con una función muy importante dentro del cuerpo humano. Por eso hay que cuidarlo mucho, porque cada una de esas cositas diminutas que hay dentro de este órgano cumplen una función específica y es súper importante. Entonces, cuando no lo cuidamos mucho, vamos a perder parte de esa sensibilidad, vamos a dejar de percibir muchas de las frecuencias importantes que hay dentro del espectro audible de nosotros los seres humanos. Entonces, de esta forma es como nuestro oído percibe las ondas y se las transmite al cerebro para que
podamos sentir eso. ¿Listo? Espero que de esta manera pueden investigar un poquito más acerca del oído humano. Yo no lo voy a profundizar mucho porque, como les dije, no estamos en una clase de anatomía, pero tenemos que saber cómo funciona esto. ¿Listo? Para que pasemos al siguiente tema, que vamos a entrar en electrónica básica y electricidad.